Siempre se habla de la líder política, la abanderada de los humildes, pero esa es solo la capa superficial para el consumo masivo. Debajo de la historia oficial existe un entramado místico aterrador. Premoniciones matemáticas, talismanes con energía oculta y rituales de transferencia de almas. Hoy vamos a descifrar el código oculto de la mujer que fue quirúrgicamente modificada para transformarse en un mito inmortal. Quédate hasta el final porque el último dato te va a cambiar la forma de ver la realidad. Flores negras. Flores negras. Sabemos que el poder espiritual necesita un conductor físico en la Tierra, un ancla. En el año 1998 se subastó en Nueva York una pieza de Eva Perón que rompió todos los récords. El prendedor de la bandera argentina de Van Cleef & Arpels, diseñado con el llamado engaste misterioso, donde las piedras flotan sin gancho visible. Podríamos pensar que es solo una pieza de alta joyería, pero, para quienes saben leer entre líneas, era un condensador de masa. Un talismán diseñado específicamente para generar un aura de divinidad en cada aparición pública. Una armadura energética que blindaba visualmente a un cuerpo que por dentro ya se estaba apagando. Sin embargo, la armadura falló contra la intervención más oscura del poder. Una operación médica secreta que la historia oficial tardó más de 60 años en admitir. En el año 2011, investigaciones forenses confirmaron lo impensable. Eva Perón fue sometida a una lobotomía prefrontal clandestina en su propia cama muy poco tiempo antes de morir. Ejecutada por un neurocirujano que trajeron en las sombras desde Estados Unidos. Era el mismo que operaba a la familia Kennedy. Nos dijeron que fue para calmar los dolores del cáncer avanzado, pero la neurociencia aplicada al esoterismo dice otra cosa. La lobotomía prefrontal no solo apaga el dolor físico, sino que desconecta también el lóbulo frontal, el centro de la voluntad. Al aplicar esta práctica, le drenaron quirúrgicamente su magnetismo. Neutralizaron a la líder antes de que se convirtiera en mártir. Ya sin vida, comenzó la segunda parte de esta larga pesadilla que parece sacada del guión de una película de terror. El anatomista Pedro Ara la embalsamó y la transformó en una escultura hiperrealista. Una muñeca de porcelana humana, decían. El plan original incluía su propio centro de poder geográfico, el Templo del Descamisado. Un monumento gigantesco diseñado bajo coordenadas precisas en la avenida Figueroa Alcorta. Iban a construir un sarcófago de cristal para que el cuerpo de Eva sea exhibido a su pueblo. Iba a ser un reactor de fe pagana a escala global. Pero Perón fue derrocado en el 55, la obra nunca se terminó, y el cuerpo fue secuestrado y escondido para evitar que se convirtiera en un símbolo de peregrinación popular. Por orden del gobierno militar, un grupo de hombres al mando del coronel Maury Koenig secuestró el cuerpo y lo mantuvo oculto en diferentes lugares para que no pudieran encontrarlo. El coronel se obsesionó con Eva de forma perversa. Mostraba el cadáver a sus amigos, subalternos y visitantes de confianza, exhibiéndolo como si fuera un trofeo de guerra. Tocaba el cuerpo de forma inapropiada frente a testigos y llegó a apagar cigarrillos sobre la piel del cadáver. Las actitudes macabras de Maury Koenig llevaron a que sea destituido y le asignaron la tarea de ocultar el cuerpo de Eva a otro militar. Finalmente, el régimen decidió sacar el cuerpo del país. En el 57, el féretro fue trasladado en barco hacia Italia bajo el nombre María Maggi de Magistris. Los restos de Eva permanecieron enterrados bajo esa falsa identidad en un cementerio de Milán durante más de 14 años sin que nadie supiera dónde estaba. En 1971, el presidente de facto Lanusse, buscando aplacar tensiones con el peronismo, ordenó el operativo Devolución. Una comitiva militar exhumó el cuerpo y lo transportó por tierra hasta España. Sus restos fueron entregados directamente a Juan Domingo Perón en su residencia de Puerta de Hierro en Madrid. Hay un dato muy interesante que no lo mencioné antes. Eva muere el 26 de julio del 52 a las 20:25. Y durante los días posteriores a su fallecimiento en la radio, que era el medio dominante de la época, interrumpían la programación para decir: son las 20:25, hora en la que Eva Perón entró en la inmortalidad. Se detenían momentáneamente las actividades comerciales, sonaban las sirenas de las fábricas
y los colectivos y tranvías hacían sonar sus bocinas. La gente guardaba silencio, prendían velas y se producían manifestaciones espontáneas en plazas y parques de todo el país. En muchos hogares, las 20 y 25 se parecían más al toque de una campana litúrgica que a un simple recordatorio político. Y esto se une con la devolución de su cuerpo a Perón en Madrid, porque dicen que esa noche, mientras el coche fúnebre avanzaba hacia la Quinta, el coronel a cargo mira su reloj. El ingreso estaba pautado exactamente para las 20 y 25 y el pánico esotérico se apoderó de los militares. Detuvieron la marcha del vehículo en los suburbios de Madrid, retrasaron el reloj a la fuerza y entregaron el cuerpo a las 21:10. Sabían que entregar el cuerpo físico en la misma coordenada temporal que su muerte equivalía a cerrar un círculo perfecto. Temían que la energía del mito despertara. Tenían miedo. Pero durante su estadía en Madrid, el cuerpo de Eva siguió sufriendo ataques. Acá entra en escena José López Rega, alias El Brujo. López Rega no quería destruir el cuerpo de Evita, quería algo mucho más siniestro, un vampirismo astral. Como secretario y ocultista de la casa, el Brujo realizaba sesiones de alta magia en la intimidad de la residencia. Obligaba a Isabel Martínez de Perón a recostarse directamente sobre el féretro o en una camilla paralela al cuerpo de Eva, y mediante pases de manos y oraciones herméticas, López Rega intentaba un trasvase energético. Drenar el carisma de una para inyectárselo a la otra. Quería transferir el alma de la sacerdotisa original para legitimar una nueva dinastía política. Una vez muerto Perón, durante el gobierno de Isabel, ocurre un macabro intercambio de cadáveres. En el 74, Montoneros secuestra el cuerpo de Aramburu y exige que el cuerpo de Eva sea traído a la Argentina. El gobierno de Isabel accede y se produce la repatriación y el intercambio. El cuerpo embalsamado de Eva fue restaurado y llevado a la Quinta de Olivos para permanecer junto a los restos de Perón en una cripta especialmente acondicionada en el predio de la residencia presidencial. Hasta que en 1976, tras un nuevo golpe militar, el cuerpo fue devuelto a la familia y sepultado en el panteón de la familia Duarte en el cementerio de la Recoleta. Intentaron esconderla, la sepultaron bajo otro nombre y trataron de succionar su energía. Pero la ingeniería mística ya estaba completa. No se puede destruir un símbolo inmortal. ¿Por qué, después de tantos años, seguimos hablando de ella? Se escribieron libros, se filmaron películas y series. ¿Fue solo su accionar político o fue una auténtica sacerdotisa que logró hackear las leyes de la muerte? La verdad que este video podría durar 4 horas, porque hay un montón de cosas para contar. ¿Hacemos otra parte? Si te gustó el video, dejame un like, suscríbete y activa la campanita, así te enterás enseguida las cosas nuevas. Gracias por estar acá, soy Flor Delat y nos vemos en el próximo episodio de Flores Negras. Flores negras, flores negras.